Buenos días, principiantes. Bienvenidos a la escuela dominical, a su clase este domingo, el último domingo de junio. Estoy muy contenta de poder saludarlos a través de este medio. Aunque no los pueda abrazar, sé que me están mirando y están muy atentos esperando la lección. En este mes hemos estado aprendiendo algunas recomendaciones del hermano Pablo, que a través de sus cartas hacía llegar a los hermanos en distintas ciudades. Hoy día vamos a estudiar también una virtud más de los cristianos y que el apóstol Pablo lo ponía siempre en práctica, y eso es el gozo del Señor, que es nuestra fortaleza, el gozo del Señor que está en todo tiempo a pesar de las circunstancias. Pero antes de empezar vamos a orar. Así que cierren sus ojitos y oremos. Y decimos así: gracias, Señor, por este domingo que nos regalas, una oportunidad más de aprender y de hacer las cosas como tú quieres, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra y a estar muy atentos a ella. Bendice este tiempo y a todos los hermanos que están escuchando, y todas las familias. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y para empezar a aprender lo que es el gozo del Señor y cuál debe ser nuestra actitud frente a todas las cosas que pasamos en la vida, vamos a escuchar la siguiente canción. Yo tengo gozo. Quiero cantar, cantar, con gozo cantar, quiero cantar, cantar, con gozo cantar, quiero cantar, cantar, porque tengo el gozo de Dios en mi ser. Quiero aplaudir, con gozo aplaudir, quiero aplaudir, con gozo aplaudir, quiero aplaudir, con gozo, porque tengo el gozo de Dios en mi ser. Compartiré mi gozo a donde quiera que voy, compartiré mi gozo con los que conozco, compartiré mi gozo de día y de noche, lo compartiré, no me lo puedo callar. Quiero saltar, con gozo saltar, quiero saltar, con gozo saltar, quiero saltar, saltar, porque tengo el gozo de Dios en mi ser. Quiero gritar, gritar, con gozo gritar, quiero gritar, gritar, con gozo gritar, quiero gritar, gritar, porque tengo el gozo de Dios en mi ser. Compartiré mi gozo a donde quiera que voy, compartiré mi gozo con los que conozco, compartiré mi gozo de día y de noche, lo compartiré, no me lo puedo callar. Quiero cantar, cantar, quiero aplaudir, quiero saltar, saltar, quiero gritar, gritar, quiero cantar, cantar, quiero aplaudir, quiero saltar, saltar, quiero gritar, gritar. Ahora que escucharon la canción, ¿qué pasa? ¿Quieren cantar? Cantar con gozo, cantar y dar gracias a Dios siempre, porque ese gozo permanece en nosotros mientras nosotros tengamos puesta nuestra confianza en Dios. Justamente de ese gozo es el que quiero hablarles en esta mañana, porque a veces, a pesar de, por las circunstancias, a veces nosotros estamos así, molestos, tristes por la pandemia, porque no podemos jugar, pero el Señor quiere verte con gozo. El versículo de hoy nos habla justamente de eso, nos dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Y qué será regocijaos? Es doblemente gozarse, no solamente una vez, sino que a pesar de lo que está pasando, tú puedas sentir gozo. Entonces tenemos que acordarnos de que el apóstol Pablo, él estaba gozoso siempre, y las cartas
la carta de Filipenses 4:4, que es lo que vamos a estudiar ahora. Esa carta de Filipenses se conoce como la carta del gozo, porque esa palabra se repite mucho y el apóstol Pablo nos decía, regocijaos, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, ¿qué nos dice otra vez? Regocijaos, ¿ya? Vamos a acordarnos bien cómo estamos aprendiendo el versículo y vamos a decirlo una vez más, como lo decía el apóstol Pablo en Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es muy sencillo, pero ¿será sencillo ponerlo en práctica? A veces estamos enfermos, tenemos dificultades, no hay provisión suficiente o creemos que no hay suficiente provisión y nos sentimos angustiados, molestos, tristes. Pero nosotros tenemos que mantener la confianza en Dios. El mundo te dice que no eres feliz mientras tú no tengas cosas materiales, que no tienes zapatillas de marca, que no tienes un buen juguete, que tu papá no te compró tal o cual cosa. Pero eso no es el gozo, eso es gozo de este mundo, llenarse de cosas materiales. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos ese gozo que es temporal. Él quiere que tengamos un gozo permanente. Si tú llenas tu mente de las cosas espirituales de la cual la Biblia nos habla, entonces tú vas a tener ese gozo. Y a pesar de que pases algunas dificultades, tal vez enfermedad, tal vez este tiempo de pandemia que nadie lo esperaba y que estamos en casa y no podemos salir, pero a pesar de todas esas cosas, nosotros vamos a tener gozo. Por eso debemos nosotros decir, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Bien, ahora sí, vamos a darles unos minutitos para que aprendan el versículo y luego ya nos estamos despidiendo para pasar ya a la lección de este día. Seguramente ya se lo aprendieron porque estuvo bastante sencillo. Espero ver sus videitos en el chat de los principiantes que siempre la hermana Katia nos está compartiendo y que de verdad estés lleno de gozo, porque recuerda que el gozo es un fruto del Espíritu. Y también recuerda que el apóstol Pablo, cuando escribió esa carta, él estaba en prisión y a pesar de todo lo que él pasaba, él nunca perdió el gozo porque su confianza estaba puesta en Dios. Bien, ahora sí vamos a continuar con la lección y la siguiente hermana les va a estar enseñando un poco más del apóstol Pablo. Chao. ¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Bienvenidos sean ustedes nuevamente a una clase más de nuestra escuela dominical. Agradecemos mucho el tiempo de la hermana Mirta, del tiempo que nos ha permitido memorizar este nuevo versículo, un versículo que nos reconforta, que nos llena de aliento, y también le agradecemos mucho por la oportunidad que nos da el Señor de poder alabarle una vez más. Estuvo muy interesante la alabanza también. Muchas gracias, hermana Mirta, por eso. Pero ahora nosotros estamos aquí para poder aprender una nueva lección acerca de la palabra de Dios. Y durante todo este mes hemos estado hablando de un personaje muy interesante, muy recordado por nosotros, y es el apóstol Pablo. Ustedes recordarán que el apóstol Pablo lo dejamos en algunas lecciones atrás, donde se había generado todo un alboroto. Bueno, vamos a recordar rapidito para ubicarnos más o menos en la historia
¿Qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? El apóstol Pablo había estado hace un tiempo atrás en la ciudad de Éfeso y en esa ciudad se había armado un terrible alboroto. Allí se solía adorar a una diosa llamada la diosa Diana. Esa diosa pues no solamente hacía que la gente adorara a un dios falso, sino también había algunos comerciantes, algunas personas que utilizaban la imagen de Diana para fabricar algunas piezas de plata y a través de esas piezas obtenían su ganancia. Cuando Pablo llegó a esa ciudad e hizo conocer a la gente acerca de toda esta situación de la adoración a una diosa falsa, muchas de esas personas dejaron de comprar estas mercaderías a estos señores acerca de Diana. Y pues ellos estaban muy enojados porque gracias a la intervención de Pablo, sus negocios estaban viniéndose a la quiebra. Y armaron un terrible alboroto en Éfeso por la presencia de Pablo y todo lo que había sucedido. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo, ahora después de este alboroto, se dirige hacia otra ciudad para seguir confirmando las iglesias en la palabra de Dios, iglesias en las que él en algún momento había sido participante de su crecimiento espiritual de estas iglesias, decide hacer algunas cosas y pasa algunas aventuras por demás interesantes en esta nueva historia que vamos a aprender el día de hoy. Después de todo este alboroto que se formó en Éfeso, Pablo decide dirigirse hacia otro lugar rumbo a Macedonia para poder confirmar en toda esa región algunas iglesias donde él había sido participante de ellas. En esas regiones o en esa región, Pablo se quedó aproximadamente, dice la Biblia, 3 meses. En esos 3 meses, él estuvo enseñando acerca de la palabra de Dios, estuvo guiando a las iglesias a que pudieran madurar mucho más en su fe. Pero los judíos de esas regiones siempre estaban molestándolo, siempre estaban tratando de asediarlo, siempre estaban tratando de lastimarlo o de expulsarlo de aquellas ciudades, cualquier cosa con tal de impedir que él pudiera continuar con el evangelio, pudiera continuar con su obra de poder seguir aportando en las vidas espirituales de estos creyentes. Sin embargo, nuestro querido apóstol Pablo continuó haciendo la obra del Señor con mucha fe, con mucho esfuerzo, y el grupo con el que él normalmente solía viajar a estos viajes misioneros, Pablo nunca iba solo a estos viajes misioneros, siempre iba acompañado de alguien o de un grupo, y en esa oportunidad el grupo con el que él iba les pide que por favor se adelantaran y que él les iba a dar el alcance muy pronto. Se encontraron finalmente en una ciudad llamada Troas. Llegaron a Troas, donde finalmente se quedaron 7 días. Allí pudieron estar con la iglesia que estaba en ese lugar, pudieron participar de un culto e incluso pudieron participar de la cena del Señor. Aquí en Troas, Pablo se dedicó a exhortar, a animar, a enseñar a la iglesia durante muchísimas horas, puesto que al día siguiente él ya tenía que partir hacia nuevamente otro lugar, a otra ciudad. Y como es natural, él amaba mucho a las personas de ese lugar, amaba mucho a las personas de esa iglesia y todo el tiempo estaba tratando de enseñarle cosas nuevas, interesantes acerca de la palabra de Dios a ellos. Y habló con tanta intensidad, con tanta emoción, con tanto interés. Su deseo era que ellos pudieran aprender la palabra de Dios, que había un muchachito en una ventana cuando ya aproximadamente era la medianoche y ya los ojos seguramente estaban rendidos por el cansancio. Este muchachito estaba sentado al borde de una ventana del 3er piso. Y en medio de la predicación, de la disertación de Pablo, este muchachito, ¿qué creen que pasó? De repente entró un sueño profundo y empezó lo que nosotros decimos ahora como cabecear. Y no podía sostener su cuerpo firme, atento a las enseñanzas.
sino que dado un momento, este jovencito, vencido por el profundo sueño, se cayó. Sí, se cayó. ¿Te imaginas caer de una altura del 3er piso de un edificio? Esa era una muerte más que segura, porque este muchachito estaba totalmente desprevenido y desprotegido. Iba a caer del 3er piso de un edificio y todo rendido por el sueño. ¿Te imaginas cómo podía sentirse la iglesia reunida en ese momento? Sí, estaban tristes, estaban muy apenados. Una persona, un jovencito, apenas había caído del 3er piso del lugar donde estaban reunidos y probablemente estaba muerto. Entonces bajaron rápidamente el apóstol Pablo junto con ellos y se echó encima del joven. Y les dijo a la iglesia, le dijo a la congregación que no se preocuparan, que el joven solo estaba descansando, solo estaba durmiendo. Algunas personas creen que el joven en realidad llegó a morir, otras piensan que solamente estaba inconsciente. Lo cierto es que gracias a la acción de Pablo, este joven pudo prontamente reincorporarse y Pablo consoló grandemente los corazones de estas personas, gracias a la obra de Dios en la vida de Pablo. Y eso no fue todo. Tú dirás, bueno, aquí habrá acabado la prédica, aquí habrá acabado la disertación. No, chicos, Pablo continuó su predicación hasta que salió el sol, hasta que se hizo muy, muy temprano y llegó la hora de partir finalmente hacia su próximo destino. Sí, cuando alguien tiene tanta palabra de Dios en su mente y en su corazón, no puede dejar de compartirla, no puede dejar de hablar de ella. Y esto le pasó al apóstol Pablo. Si te pones a pensar, el apóstol Pablo había salido de un lugar donde había generado un tremendo alboroto, donde a él le habían hecho un tremendo problema, y a pesar de eso el apóstol Pablo sigue enseñando a la palabra de Dios. En semanas anteriores hemos recordado que el apóstol Pablo estuvo en prisión, y allí en prisión también tuvo la oportunidad de presentarle la palabra de Dios a otra persona. ¿Cómo puede ser que una persona estando en situaciones tan complicadas, tan feas, tan terribles, pueda seguir manteniendo su gozo y su fe intactos, al punto que puede continuar compartiendo la palabra de Dios? Eso solo lo puede hacer el Señor en nuestras vidas. Cuando Dios es el Dios de nuestro corazón, el centro de nuestra vida, Él es capaz de mantener nuestro gozo y nuestras convicciones firme como el hierro, como pasó en el caso del apóstol Pablo. Nosotros en esta situación estamos más que seguros que hemos pasado a veces momentos no tan agradables y no tan gratos. Momentos en los que quizás querías que todo esto cambie y hubieras deseado que nunca hubiéramos llegado a esta situación. Pero Dios tiene el control de todo y Él sabe por qué ha permitido estas cosas en este tiempo, en este preciso momento. Y sabe también que esta situación puede aprovecharla para que tu fe y la mía pueda seguir creciendo, para que tu gozo y el mío se mantenga intacto o incluso pueda ser mucho mayor que antes. Pero la historia no termina aquí. Pablo, cuando estuvo en otro lugar, mandó a llamar desde ese otro lugar a los ancianos que estaban en la iglesia de Éfeso. Sí, en ese lugar donde había generado un alboroto. No quería pasar por ahí porque seguramente iba a volver a hacer otro alboroto. Así que lo que decidió fue, de donde él estaba, mandar a llamar a esos ancianos, porque él tenía muchas ganas de verlos y muchas ganas de reunirse con ellos, puesto que después de eso iba a hacer un viaje hacia Jerusalén. Un viaje donde el Espíritu Santo le había enseñado a través de diversas formas que él iba a sufrir muchísimo. Si tú pensaste que Pablo hasta aquí había sufrido mucho, te equivocas. Pablo sufriría un poco más todavía más adelante. Y el Espíritu Santo le había advertido a Pablo acerca de las múltiples tribulaciones que él tendría en Jerusalén. Y él sabía entonces que probablemente no volvería a ver a los hermanos de toda esa región. Por eso aprovechaba hasta el micro tiempo más chiquitito que tenía de poder pasar con ellos para continuar animándoles y exhortándoles en la palabra de Dios.
Aquí podemos ver ahora al apóstol Pablo que finalmente pudo reunirse con los ancianos de Éfeso y continuó hablándoles acerca de las maravillas que el Señor había hecho en muchos otros lugares y también en su propia vida. Les informó también que él tenía todas las intenciones después de ese lugar ir hacia Jerusalén, un lugar donde probablemente él seguiría sufriendo muchísimo a causa de la palabra de Dios, y sabía que probablemente no los volvería a ver, quizás nunca o después de muchísimo tiempo. También les advirtió acerca de la necesidad de estar siempre atentos y velando, siempre estudiando la palabra de Dios, porque después de su salida, después que él se fuera de viaje, seguramente iban a aparecer algunos personajes al que él le llamaba lobos rapaces, que eran personas que iban a ingresar a la iglesia con toda la intención de engañar y confundir a los creyentes, pero haciéndose pasar por personas muy buenas, muy espirituales. Pablo les advirtió a los hermanos de esta iglesia que tuvieran muchísimo cuidado con ellos, porque estaban todo el tiempo pendientes de la iglesia para, en el momento menos pensado, intentar hacerse de ella y lastimarla. Les fortaleció en el Señor y les recordó lo mucho que él había trabajado con limpia conciencia y con mucho esmero. Y les animó a que siempre hagan esto, porque más bienaventurado era dar que recibir. Y finalmente llegó el momento en que ya se tenían que despedir definitivamente. Y fue una despedida bastante emotiva, llena de emociones encontradas. Por un lado, los hermanos estaban muy contentos, muy alegres de poder volver a ver al apóstol Pablo bien, pero por otro lado estaban muy tristes porque ellos mismos sabían que quizás no lo iban a volver a ver al apóstol Pablo. Y se abrazaron, oraron juntos y terminaron arrodillados, llorando, dándole gracias a Dios y pidiéndole por la vida del apóstol Pablo. Finalmente, el apóstol Pablo partió hacia Jerusalén, donde tuvo otro destino y donde tuvo otras nuevas aventuras. Así es, chicos, como hemos aprendido del apóstol Pablo, él tuvo momentos llenos de muchas emociones, momentos en donde pudo ver cómo gente murió a su alrededor, cómo gente sufrió a su alrededor, cómo la gente formaba alborotos alrededor de él, y en ningún momento vemos a un apóstol Pablo triste, decaído, desanimado. Al contrario, escribió cartas donde animaba a los creyentes a siempre estar gozosos, a regocijarse, a mantenerse siempre firmes en la fe. Nosotros en situaciones como estas debemos intentar hacer lo mismo o hacer lo mismo. Tomar el ejemplo del apóstol Pablo, tomar lo que dice la palabra de Dios y mantener siempre nuestro gozo. Espero que hayas sacado el mayor provecho de todos estos días en los que hemos estado en casa, que no hemos podido salir, para no solamente aprender cosas nuevas, sino también fortalecer tu pequeña fe y haber sido un niño que ha crecido en gozo y en muchas otras cosas más. Ahora les voy a dejar con la hermana Ana Paula, que tiene el trabajo manual interesante de esta semana. Nos vemos. Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hacer el trabajo manual. Como ya saben, esta semana hemos tocado el tema del gozo y hemos visto otra historia más de Pablo. Como bien saben, Pablo fue un personaje que tuvo que pasar por distintas pruebas, pero a pesar de eso mantuvo el gozo. Entonces el día de hoy vamos a hacer este cuadrito de aquí, que como ustedes pueden ver, esta es una personita que se mueve. Vamos a sacarla y puedes tú moverla. Todo este camino representa la vida del cristiano hasta llegar a Dios. Como ustedes pueden observar, acá hay como que obstáculos que pasa el cristiano en su vida, que son las pruebas, pero a pesar de eso nosotros no debemos perder el gozo. Como ven, acá está sonriendo nuestro amiguito, y este amiguito también va a ir caminando. Va a ir caminando así. Y acá arriba está el versículo de memorización. Entonces vamos a hacerlo, que está súper fácil. Bueno, para comenzar necesitamos cartulinas. Puedes elegir el color que más te guste. Yo tengo estas 4 y el color que me gusta es el rosado, entonces
voy a elegir este. También vamos a necesitar una hoja bond. Si puedes conseguir la mitad o si puedes una entera, genial, pero si tienes la mitad también es bueno. Entonces vamos a asegurarnos de que la cartulina esté cortada de una forma rectangular. Puede ser la mitad de la cartulina, como la mitad de una 4. Pueden pedirle ayuda a mamá o a papá. Bien, como pueden observar, acá estoy haciendo el caminito. Pueden hacer la profundidad que ustedes quieran y con mucho cuidado vamos a cortarlo. Cuando ya lo tenga cortado, lo que vamos a hacer es pegarlo sobre nuestra cartulina. Vamos a usar, yo tengo por ejemplo silicona, tú puedes usar goma o lo que tú tengas en casa. Vamos a poner la silicona solamente en el borde de nuestro camino. Entonces solo vamos a agregarlo en los bordes. Y lo vamos a pegar. Si ustedes gustan, igual al medio, porque vamos a terminar cortando las partes de los bordes, entonces no hay problema. Así nos va quedando. No importa si tiene marcas de lápiz, porque a las finales vamos a poner otro material encima para que no se note. Bien, cuando ya tengamos nuestro caminito, lo que vamos a hacer es utilizar papel craft. Si tienen papel craft, genial. Yo tengo acá en mi casa. Si no tienen papel craft, pueden pintar el caminito con plumones o con crayolas o con colores, con lo que ustedes tengan. No importa si no sale perfecto, porque igual vamos a arrugarlo para poder crearle como esa textura. Ya, muy bien. Entonces, para poder hacer nuestro caminito y se vea más real, vamos a usar nuevamente la silicona y vamos a pegarlo, vamos a echarlo encima. Bien, entonces tenemos ahí la silicona, le estamos echando y lo que vamos a hacer es poner nuestro papel craft encima, por ejemplo acomodándolo con los bordes de la hoja blanca para que se vea como que más real, que podamos abarcar todo ese espacio. Algo así nos tiene que quedar. Entonces ese es nuestro caminito, nuestras montañitas de prueba. Bien, entonces acá, como les dije, hemos dejado ya un espacio. Entonces vamos a meter nuestras manitas para poder abrirlo, porque puede que por la silicona se haya pegado un poquito. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es cortar los lados, los extremos, como les dije. Entonces vamos a... Tratemos de no agarrar el papel craft. Y si ya lo hicieron, no importa. Pueden levantar un poquitito para que no se les arruine. Si quedaron espacios en blancos, lo que pueden hacer es con un poquito de un plumón marrón, puede rellenar los espacios. Bien.
Bien, entonces ahora para hacer a nuestro muñequito que les enseñé, yo lo hice con un poquito de cartulina amarilla. Utilicen la que ustedes tengan, si tienen color rosado o si quieren hacerle un vestidito, no hay problemas, es gusto de cada uno. Entonces corté un poquito primero y con esto hice como el tronco. Entonces lo doblé a la mitad. Esto queda como un tronquito. Entonces pero como se ve muy larguito, vamos a cortarlo. Bien. Entonces si tienen silicona también ahí le ponen por si acaso, para asegurar que esté un poquito más durito. Bien, ya tenemos el tronquito. Para hacer la cabecita, de igual forma agarré la misma cartulina amarilla e hice un circulito. Hice un circulito como si fuera la cabecita, mi cabecita, porque en este caso soy yo. Un poquito de silicona y lo ponemos encima de nuestro tronco porque es la cabecita. Entonces atrásito les va a quedar así. Pueden ponerle un pedacito de lo que les sobró de la cabecita para poder asegurarlo. Para poder definir más la cabecita, y como le he pegado atrás un cuadradito, vamos a recortar lo que sobra para que solo nos quede la cabecita. Entonces nos quedó la cabecita y ahora lo que vamos a hacer es hacerle su carita. Recuerden hacer la carita muy gozosa. Entonces vamos a hacer una carita feliz. Entonces ven, así nos queda. Que esta soy yo. Pueden hacerle, como les digo, un vestidito, lo que ustedes quieran. Entonces yo voy a estar dentro de el caminito, por eso dije que dejé un espacio ahí. Entonces ahí lo podemos acomodar y queda ahí. Entonces aquí estoy yo y yo tengo que pasar por todo este camino para poder llegar a la meta, que es nuestro Señor Jesús, Dios. Tengo esta hoja de color amarillita, entonces acá vamos a hacer un triángulo del tamaño que ustedes quieran también. Eso sí, hay que hacerlo un poquitín grande como para que se note, ¿no? Entonces lo medimos con nuestro cuadrito y no importa que sobre, en verdad, igual se puede acomodar. Entonces acá vamos a escribir la palabra Dios. Así. Entonces aquí vamos a hacerle un palito y vamos a pasarle varias veces para que se vea nítido el color negrito. Y vamos a pegarle encima nuestra palabra, nuestra meta, que es Dios. Ahí está. Muy bien, entonces para darle el toque final a nuestro trabajo manual, vamos a ponerle la nubecita con nuestro versículo de memorización. Yo acá tengo una nubecita ya hecha y le vamos a pegar acá encimita y vamos a escribir el versículo de memorización. Así me quedó mi versículo de memorización y lo voy a pegar acá encimita para no olvidarme que yo en todo tiempo tengo que estar gozoso. Y así quedó mi cuadrito de mi camino de confianza. Y bueno, espero que les haya gustado.
pueden esto regalárselo tal vez a alguien que ustedes conozcan que está pasando por un momento difícil y hacerles recordar que nosotros, siendo hijos de Dios, vamos a pasar por muchas situaciones difíciles, pero debemos mantener siempre el gozo y debemos confiar en los planes del Señor. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo domingo. Bye.